1965 en el Reino Unido no había lugar para otra cosa que la cultura punk. Pero un joven que adoraba el fútbol y soñaba con ser baterista no sentía atracción por este género musical. Lo que a él le apasionaba era el heavy metal. Aprendió a tocar el bajo, formó una banda y cambió la historia de la música. Le invitamos a conocer a la Doncella de Hierro. En realidad, Steve Harris quería tocar la batería, pero no tenía espacio en su casa para instalarla. La opción que quedaba entonces era el bajo, ya que de cualquier manera lo que pretendía este joven era marcar el pulso rítmico de su banda. Después de 10 meses de tocar, se subió por primera vez a un escenario. Lo hizo con un grupo llamado Gypsy Kings. Al final, se separaron por diferencias musicales. El destino posteriormente lo llevó a convertirse en el bajista de Smiler. Steve componía y tenía muchas ideas. No sabía de dónde salían. Era una verdadera locura. Steve trataba de imponer sus ideas progresivas, pero a ellos les interesaban otros géneros. Eso empezó a generar conflictos. La única forma de seguir componiendo era tener su propio grupo. Su primer vocalista fue Paul Day. Dave Sullivan y Terry Raines se encargarían de las guitarras, Ron Rebel Matthews de la batería y Steve del bajo. Necesitaban un nombre que al final salió de un objeto de tortura que Steve vio en una vieja película llamada El hombre de la máscara de hierro. Era un ataúd de metal con docenas de clavos oxidados en su interior, donde metían a las víctimas y las encerraban hasta morir. Ese instrumento era conocido como la Doncella de Hierro. Paul Day era un tipo increíble, tenía buena voz, pero no tenía presencia. Desgraciadamente tuvieron que echarlo. Después vendría Dennis Wilcock, un vocalista con poco talento, pero con mucha imaginación. En sus presentaciones se colocaba 2 cápsulas de sangre en la boca que se accionaban cuando las topaba una espada. A la gente le encantaba. Sin embargo, en la primavera de 1977 y en un arranque de histeria, Dennis Wilcock deja la banda. En su búsqueda de elementos nuevos, Steve encontró a Doug Sampson, un buen tipo y excelente baterista. Querían que volviera Dave Murray, pero Terry no lo aceptó y se marchó. En ese punto los integrantes de Maiden eran apenas 3. Fue allí cuando apareció Paul Diano. Lo conocieron por recomendación de un amigo. Lo escucharon y quedaron fascinados. Cuando se lo dijeron a Paul, prácticamente le dio lo mismo. No lo tomó muy en serio, pero una semana después, cuando escuchó a Steve tocar el bajo, entendió claramente cuál era su destino. En aquella época no existía Eddie, la mascota del grupo. Era una máscara de teatro japonés a la que incorporaron cápsulas de sangre que salían por su boca. La máscara iba colocada sobre la cabeza del baterista, quien terminaba manchado en cada presentación. Al poco tiempo, prefirieron ponerla en una caja con luces y evitarse problemas. Las cosas mejoraban, las presentaciones aumentaban y la banda se vio en la necesidad de comprar un camión para sus giras. Lo llamaron la Diosa Verde y lo acondicionaron para también poder dormir allí. Rod Smallwood, su flamante manager, creyó en ellos y se entregó a la banda como si fuera un integrante más. La prensa comenzó a interesarse, el rock británico renacía y Maiden se convertía en su principal protagonista. Rod pensó que era tiempo de incorporar a la banda una figura central lunática, ya que Steve, el mismo Paul y Dave eran muy tímidos y muy tranquilos. Derek Riggs, ilustrador, se encargaba del material gráfico. Un día llegó con portadas de libros de ciencia ficción que era justamente lo que no buscaban, pero de allí salió la imagen de la primera portada, Eddie. Derek se había inspirado en una cabeza que vio clavada en un tanque vietnamita. El nuevo personaje tenía el cabello parado. Era perfecto. Un grupo de heavy metal con una portada punk. Eddie iba a ser el tipo que los diera a conocer. El mismo Rod fue quien salía al escenario personificándolo. Al público simplemente le encantaba. Iron Maiden era un grupo ya establecido en el Reino Unido, pero querían conquistar el resto de Europa y América. La oportunidad llegó con el grupo Kiss, que por aquel entonces se encontraba de gira. Paul no se sentía muy contento en aquel entonces y pensó que debía retirarse. Así de simple. Cuanto más éxito tenían, más le costaba enfrentarse al público. Algunas veces se negaba a salir al escenario. Quería estar en casa. A todo esto se sumaba su gusto por el alcohol y su adicción a las drogas. Paul se fue y la banda necesitaba con urgencia a un nuevo vocalista.
Bruce Dickinson ya estaba en la mira del grupo, pero en ese entonces pertenecía a otra banda. Rod, el manager de Maiden, sabía poco de él. Su nombre artístico, que en ese entonces era Bruce, le parecía ridículo, pero aún así aceptó ir a uno de sus conciertos. Salía al escenario vestido con una camisa blanca, de pésimo gusto. No tenía muy buena facha, pero apenas empezó a cantar, Rod y el resto de la banda sabían que él era el elegido. Cambiaron su Bruce por Bruce Dickinson. Le dieron 30 libras esterlinas para que se comprara una chompa de cuero decente y quemara su ridícula camisa blanca. Maiden había dado un paso gigante. Eran ligeramente más comerciales, pero no perdían la imagen dura que los había acompañado desde un inicio. Las giras no paraban. La voz de Bruce no se resentía. Era simplemente increíble. Nunca habían visto a un artista controlar al público de esa manera. Los tenía en sus manos. En 1982, Cliff Burr realiza su último concierto. Los motivos de su salida no están muy claros. Lo cierto es que es reemplazado por un verdadero personaje llamado Nico McBride. Era una formación increíble. Hasta finales de 1983, Iron Maiden había publicado 4 discos clásicos y había realizado 3 giras mundiales. La doncella de hierro se convertía de esta manera en un verdadero fenómeno mundial.